Uf, nariz con nariz y casi se besan apasionadamente. El día de ayer el Pitbull Cruz tuvo su cara a cara previo a su pelea este sábado contra su compatriota Ángel Tashiro Fierro. Una pelea que va a ser explosiva y limítrofe. Aquí podemos ver la clásica mirada vacía y asesina del Pitbull Cruz. Se volteó la gorra hacia atrás para intimidar mejor y más de cerca, pero el Tashiro le aguantó la mirada y no se dejó intimidar por el perro chulo. Esto sucedió el día de ayer, mis amigos, y estamos tan solo a un par de días para el momento de la verdad, y este careo sí que estuvo intenso y tuvieron que ser separados para que el Pitbull Cruz no le tirara una mordida al cuello al Tashiro. Vaticino sangre, mordidas y jalones de pelos para esta limítrofe pelea, mis amigos. Va a estar bien chida, y recuerden que vamos a transmitir la narración en vivo para que estén al tiro. Por eso es importante que desde ahorita te suscribas. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Richie Vlog porque es gratis. Toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros en vivos. Y les cuento que ayer por la noche en Las Vegas se vieron las caras los peleadores que van a pelear en la cartelera de Benavides contra Morrell. El careo que más me llamó la atención fue el de Pitbull Cruz con Ángel Tashiro Fierro, quienes tuvieron que ser separados porque si no se trenzan como perros de pelea. Ambos peleadores son puro corazón y ponen el nombre de México muy en alto, pero mi favorito para este tiro es el Pitbull Cruz. Tenemos muchos años siguiendo la carrera del perro chulo y es de los peleadores con más cojones que hemos visto, y según parece, mis amigos, según las entrevistas que ha dado el perro chulo, el Pitbull Cruz está renovado y ha cambiado radicalmente su estilo. ¿Cómo la ven? Sí, así como lo escuchaste. El Rayo Valenzuela dio la fórmula para derrotar al Pitbull Cruz, y ante esto el Pitbull Cruz tomó medidas. El Pitbull y Don Cruz se pusieron a trabajar mucho en el aspecto técnico. Según las palabras del perro chulo, en esta pelea veremos el nuevo estilo del Pitbull Cruz. Veremos a un nuevo perro, y yo tengo muchas ganas por ver el nuevo estilo del perro chulo, a ver si es cierto o de lengua me como un taco. Mi perro chulo es de la hermosa Ciudad de México, tiene 26 años, es un fajadorazo que ostenta un récord de 26 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 3 derrotas, un empate, mide 1,63 metros y tiene brazos cortos, ya que posee un rango de alcance de 160 centímetros. El perro chulo necesita pelear de cerquita para ser efectivo. Cuando lo mantienen a raya llaveando, lo ponen a parir chayotes. El poder del Pitbull Cruz radica en la batalla cuerpo a cuerpo, la batalla de corta distancia, y es ahí donde el Tashiro Fierro precisamente pelea. Pitbull Cruz tiene una efectividad noqueadora del 69%, mientras que el Tashiro pega más duro que el perro. Tashiro tiene una efectividad noqueadora del 78%. Tashiro es más alto que perro chulo, mide 1,70 metros y tiene un prodigioso alcance de más de 178 centímetros. Y este alcance puede ser su mejor arma en contra del Pitbull Cruz. Tashiro Fierro es de Tijuana y tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 2 empates. Viene de noquear en su última pelea a Eleazar Valenzuela en el round 5. ¿Tashiro pega más duro que el Pitbull? Sí, sí pega más duro, pero el Pitbull es más resistente que Tashiro. El Pitbull aguanta mucho castigo, su quijada es de acero, jamás lo han mandado a la lona, nunca. Y a Tashiro ya me lo mandaron a la lona 2 veces, sin embargo, las veces que han mandado a la lona al Tashiro se ha levantado para ganar los tiros. Esto es peligroso. Al Tashiro lo tiran, pero se levanta y termina ganando. Tashiro es un boxeador muy peligroso y tengo que admitir que siento mucha simpatía por el Tashiro, pero el perro es el perro. Voy a Pitbull Cruz a que noquea a Tashiro en el round 6. ¿Y por qué estoy seguro de que el perro chulo noquea? Simple, por los estilos. Al perro no le gana un fajador, al perro le gana un buen estilista. Pitbull Cruz está acostumbrado a fajadores, a este tipo de rivales que van al choque. Si Tashiro no llega con un buen plan, si no pelea inteligente, si Tashiro no llega con una buena trampa para cazar al perro, Tashiro puede caer noqueado muy rápido. Esa es mi opinión. Tashiro Fierro ha dicho que está cansado de que lo subestimen y que le va a quitar al perro todo lo que es suyo, que le va a arrebatar a sus fans, su fama y su oportunidad de ser campeón del mundo. El Tashiro Fierro va mentalizado con sacar a pasear al perro, pero aguas, que el Pitbull Cruz trae rabia. Tiene rabia por perder contra el Rayo y no es
está buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. Voy Pitbull y ustedes queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Saben que a todos los leemos. Y por otro lado, el Weight Bully, David Benavides, el monstruo, tiene prohibido acercarse a David Morrell antes de la pelea. De lo contrario, le van a descontar 25% de su varo. Y esto fue lo que dijo el día de ayer el Bandera Roja. Escuchen la mala sangre. The fire I have for this fight is different from any other fight. And not only do I want to beat him, I want to humiliate him in front of everybody. And that's exactly what's going to happen. David Morrell is 100% fraud. Mala sangre, me gusta para el tiro. Benavides dice que esta pelea es muy diferente a todas las peleas que ha tenido antes. Benavides dice que no solamente va a darle una madrina a Morrell, sino también lo va a humillar frente a toda la gente. Benavides creo que vive en otro mundo. Él da por sentado que le va a pasar por encima al cubano porque ya está pensando en Bivol o Beterbiev. Y también, ¿qué creen? Ya está pensando en qué va a hacer si la pelea contra Bivol o Beterbiev se le ceba. El Bandera Roja dijo ayer que quiere pelear contra el mexicano Gilberto el Zurdo Ramírez, así que después de apalear a Morrell, según él, si no puede pelear contra Bivol o Beterbiev, subirá de división para enfrentar al Zurdo Ramírez en peso crucero, algo que la verdad no va a pasar porque el Zurdo Ramírez va a pelear contra el caníbal Jay Opetaia por la unificación de los cinturones, así que Benavides no sé en qué mundo viva, uno no puede dar por sentado nada, habla como si Morrell fuera a salir a pelear amarrado. Y Benavides también dice que está más que listo con su amuleto de la suerte. Benavides dice que para este tiro contra Morrell viene preparado y va a usar este protector bucal con la imagen de la Virgen de Guadalupe para que no quepa duda que es mexicano, según eso. ¿Qué opinan del protector bucal de la Virgen de Guadalupe? ¿Le dará superpoderes a Benavides? Ya veremos, dijo un ciego que nunca vio. Les digo que Benavides vive en otro mundo porque el día de ayer le hicieron otra entrevista donde afirma que va a pelear contra el Canelo por todos los cinturones. Benavides es clarividente y asegura que va a ganar todos los cinturones en las 175 libras. Lo que veo en este tiro es que Benavides se quiere vender como mexicano. Yo al menos no lo compro, la mera verdad, aunque use a la Virgen de Guadalupe de protector bucal. Yo creo que David Morrell le va a ganar. El pez por su boca muere. Morrell muy alegre por su parte. Ayer también lo entrevistaron y dijo que al principio esta pelea era estrictamente business, estrictamente negocios, pero que Benavides se había pasado de lanza llevando el tiro al terreno personal. A Morrell lo vi más calmado y concentrado. A Benavides lo veo lleno de furia y la furia nunca te hace pensar bien. La furia hace que cometas errores y Morrell con su alcance, con su inteligencia, con su juego de piernas, con su técnica y poder creo que puede dar el batacazo del año. Esta es la gran oportunidad del super cubano David Morrell de demostrarle al mundo su peligrosidad. Para este tiro voy con Morrell, ustedes ya lo saben, y les mandamos un saludo y un abrazo a todos nuestros hermanos de Cuba y de Miami que nos siguen. Me gusta mucho este tiro porque apuesto a que será una de las mejores peleas del año. Independientemente a quién le vayan o a quién le apuesten, esta pelea va a estar bien perrona, se los puedo asegurar. El monstruo tiene 28 años, su papá es mexicano, su mamá es de Ecuador, nació en los Estados Unidos y pelea por los Estados Unidos, no habla español, mide 1,88 metros y tiene un alcance de 189 centímetros. Nada mal, pero físicamente Morrell lo supera y por mucho. Bandera Roja tiene un récord profesional de 29 peleas ganadas, 24 de ellas por nocaut, está invicto y es el campeón interino de los pesos semipesados. Benavides es un pegador brutal, eso que ni qué, es un gran boxeador, pero ha enfrentado a gente más pequeña que él. Benavides fácilmente podría pelear en los pesos completos, es por eso que para él no se le va a hacer difícil subir a crucero para enfrentar al Zurdo Ramírez, según él. Esta es la primera vez que va a pelear contra alguien de su tamaño. David Benavides está arriba en las apuestas y quien apueste por David Morrell, si gana el cubano, se va a llevar un buen barototote. David Morrell es de la hermosa ciudad de Santa Clara, Cuba, mide 1,85 metros y tiene un alcance monstruoso, escuchen, de casi 2 metros. Ches brazotes. Sus brazos son larguísimos, perfectos para el box, y gran parte del poder de Morrell radica en que es un experto en la pelea a distancia media y larga. El plan de Morrell para este tiro es boxear a Benavides todo el tiempo. Morrell quiere llevarse la pelea a la decisión y ahí ganarle por puntos. Eso es lo que él dice, pero sabemos que Morrell ha mandado
mandado al coma y al retiro a más de un boxeador. Morrell tiene el poder en sus puños para noquear a Benavidez y la habilidad para boxearlo. Si Benavidez se descuida, Morrell lo noquea. Morrell tiene un récord profesional de 11 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut. Está invicto. Morrell, se los recuerdo, aparte de tener un buen juego de piernas, aparte de tener una gran habilidad para sacarse los golpes, también tiene una pegada brutal y a mi gusto este sí le puede dar una buena batalla a Beterbiev. No digo que le gane, pero sí creo que le puede dar una muy buena pelea, mejor que la que le dio Dimitri Bivol. Morrell aparte me cae muy bien porque a pesar de todas las humillaciones que le ha hecho pasar el bandera roja con su soberbia, Morrell se ha mantenido con el ánimo arriba, pues sabe que las palabras de Benavidez están vacías y cargadas de frustración, porque históricamente recordemos que el boxeador que se pasa de lengua generalmente termina perdiendo. Voy a Morrell por nocaut en el round 10 y ustedes los leemos a todos. Y el sábado en la misma cartelera les recuerdo que también pelea el mexicano Cristian Olivo contra la esperanza argentina Mirko Cuello. El argentino está invicto y fue boxeador olímpico. Obtuvo medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires en el 2018 y este fin de semana quiere derrotar al mexicano para ir por una oportunidad de pelear por el título mundial, porque el que gane de este tiro entre Cuello y Olivo, se enfrentará al chaparrón poderoso Nick Ball, el pitbull británico. Yo quiero que el mexicano gane. ¿Y ustedes? Cuello tiene 24 años y tiene un récord profesional de 14 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut. Está invicto y se enfrentará al mexicano Cristian Olivo Barreda y le dicen el Kiki. El Kiki tiene 25 años y tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut. Es un estilista muy habilidoso y los dos boxeadores son muy buenos boxeadores peso pluma. La verdad, ambos son muy buenos. El favorito, sin embargo, por las casas de apuestas es el argentino, pero yo le voy al mexicano solo por ser mexicano. ¿Y ustedes? Y el día de ayer también se vieron las caras Brandon Figueroa y Stephen Fulton de cara a su revancha, también parte de esta super cartelera. Brandon Figueroa quiere a Naoya Inoue, pero antes deberá de pasarle por encima a Fulton, el maestro de la defensa que está hambriento de gloria. Y para esta pelea le voy a Brandon Figueroa, es uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad, tiene un gancho al hígado precioso y creo que va a ganar esta pelea por decisión. También, mis amigos, mañana viernes por la noche regresa otro de mis boxeadores favoritos de la actualidad, el inigualable Mauricio el Bronco Lara, quien se enfrentará al mexicano Edwin el Diamante Dávila en la Ciudad de México, cortesía de Boxstars. Bronco Lara tiene 26 años y pelea en los pesos superpluma y ya ha sido campeón del mundo. Ha estado entrenando con el vaquero Navarrete y tiene un récord profesional de 27 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 1 por nocaut, 2 empates. El Bronco es de la hermosa Ciudad de México y mide 1,70 metros y tiene un alcance muy bueno de 177 centímetros. Ante él tendrá a otro mexicano con mucha hambre, le dicen el Diamante. El Diamante Dávila tiene 30 años, es un peso ligero natural, tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 1 por nocaut, es de Aguascalientes y para este tiro yo le voy al Bronco Lara, quien quiere una pelea por el campeonato mundial. Y en las redes sociales se habla mucho de una pelea entre Mauricio el Bronco Lara y Emanuel el Vaquero Navarrete. De ganar el Bronco y de darse la pelea contra Vaquero sería una locura. Sería la mejor noticia para los fans del boxeo mexicano. Bronco contra Vaquero sería una joya a la altura de Morales contra Barrera. Veamos qué sucede. Por lo pronto, el Bronco tiene una misión. En la Ciudad de México tiene que enfrentar al Diamante porque el Diamante tiene ganas de brillar. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, les informo que el mexicano exolímpico Marco Verde ya firmó con Eddie Reynoso y Canelo Team, y a ver si no se echa a perder. Y su debut como profesional será para el fin de semana del 5 de mayo, una fecha que en México no es tan importante, pero en los Estados Unidos le toman mucha importancia. Aquí en México no tanto, es un día normal como cualquier otro, pero en los Estados Unidos lo festejan mucho, quién sabe por qué, pero así es. Marco Verde debuta
ahora como profesional en la cartelera de Canelo Álvarez, y el rival del Canelo para el 5 de mayo weekend será el cubano William School. Una pelea a mi parecer floja, y voy a ver la cartelera por ver el debut de Marco Verde. Ojalá que lo sepan llevar, ojalá le sepan cuidar su carrera, porque este es un excelente boxeador y tiene un gran talento. Eddie Reynoso no se me hace el mejor entrenador. Eddie Reynoso es un excelente promotor, igual que Canelo, y el que sí sabe cómo entrenar, el que sí es un chingón para entrenar, es el papá de Eddie Reynoso, el Chepo Reynoso. Eddie Reynoso ya se agarró a Canelo entrenado por el Chepo. El Chepo es el chido a mi parecer, no Eddie. Y en otras noticias, y ya para cerrar este video, les comparto que el espectacular Jaime Munguía dejó a Eric el Terrible Morales por segunda vez y se unió también al Canelo Team con la esperanza de revivir su carrera. La revancha contra Bruno Surache, el francés que lo humilló en su casa, no se llevará a cabo porque el francés quiere que le paguen más dinero que la primera pelea, y pues está bien, está en su derecho. La mera verdad, está en todo su derecho de pedir más varo. El equipo de Munguía no quiso pagar lo que pedía el François, así que esta revancha contra Brunero Surache no se hará jamás. Y qué bueno, el francés ganó con todas las de la ley y demostró ser muy superior al mexicano, que a mi parecer no trae nada porque no es inteligente para pelear. Munguía todo lo quiere resolver a base de golpes, a base de fuerza bruta, a base de poder, pero no sabe pensar en el ring, y un boxeador que no tiene inteligencia no puede llegar muy lejos, según mi opinión. Munguía tiene que jugar ajedrez, tiene que ponerse más inteligente, porque si no le va a pasar lo mismo que a Oscar Valdez y a Andy Ruiz. Mi opinión es que se le pegan a Eddie Reynoso y al Canelo Team, no porque quieran ser mejores boxeadores, sino porque ahí está el mero varo. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y pues hemos llegado al final de este videoprograma. Regálame un like si te ha gustado el contenido y comparte por favor este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Gracias por llegar a la distancia con nosotros y nos vemos el sábado en el en vivo, si Dios, mi banda. Mi Richie, gracias por hacerme esquina y por aceptarme como tu socio en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.